Dios es tu Padre, amén. Y somos hijos de Dios. Tenemos la potestad de ser llamados hijos de Dios. Por eso es algo tan hermoso y que tenemos que celebrar y más en este día. Y ni hablar los que tienen los padres aquí en la tierra. Bueno, hay un mandamiento y es un mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre y vas a tener largos días de vida. Vas a tener salud y vas a vivir mucho. Así que honra a tu padre en este día, honralo, saludalo, un abrazo, bendecilo, habla bien de él. Pero tiene algunas cosas malas, como cualquier persona aquí en la tierra. Pero lo bueno, honralo en lo bueno, un abrazo. Y ahí es donde está la bendición. Amén. Bueno, les invito a tomar asiento, vamos a compartir la palabra en esta mañana, hablando de este tema, la paternidad de Dios. Si hay algo que transformó a toda la humanidad, fue el mensaje de Cristo en la tierra, e hizo que los religiosos no entendieran lo que Jesús compartía, de lo que Jesús hablaba. Por eso, inclusive, una de las razones por la que los religiosos hicieron que a Jesús lo llevaran a la cruz del Calvario, era por esta razón. Porque Jesús compartió, predicó de que Dios es nuestro Padre Celestial. Y esa experiencia, cuando la gente empezó a escuchar de que Dios era el Padre Celestial, y que tenían la oportunidad de estar cerca, de tener una comunión con el Padre Celestial, bueno, eso comenzó a transformar vidas enteras. ¿Por qué? Porque tenían la idea de que Dios era un ser muy lejano y que no había forma de llegar a Dios. Pero Jesús empezó a hablar de que podían estar cerca y podían tener una comunión con el Padre, nuestro Padre Celestial. Por eso vamos a la palabra. Primer punto de este mensaje. ¿Qué es la paternidad de Dios? Es el amor eterno y la responsabilidad de cuidado que tiene Dios para con todos sus hijos. Cuando nos dejamos amar por Dios, conocemos la plenitud de la vida. Amén. Vamos a darle un aplauso a esta palabra. Cuando no experimentamos la paternidad de Dios, siempre creemos que tenemos que acceder a Él para que Él nos bendiga, para que nos vaya bien. Pero cuando entendemos que Dios es nuestro Padre Celestial, entendemos que somos sus hijos. Por lo tanto, como todo padre, ¿qué anhela un padre para su hijo? Que le vaya bien, nos guía. Dios tiene una responsabilidad sobre sus hijos de bendecirnos, de cuidarnos, de proveernos. ¿Por qué? Porque es nuestro Padre. Y empezamos a ver y a relacionarnos con Dios de otra manera. Cuando Jesús vino aquí a la tierra, los religiosos enseñaban muchos nombres de Dios. Muchos nombres. Por ejemplo, el Shaddai, Elohim, Yahvé. En la Biblia hay como 35, 40 nombres de Dios. Y los religiosos hablaban de esta manera y hablaban de Dios y lo nombraban así. Y para la gente esto se hacía muy difícil. ¿Por qué? Porque prácticamente para hablar de Dios y nombrar a Dios había que ser una persona muy entendida, un teólogo, alguien muy preparado. Entonces esto hacía que había mucha distancia entre la gente y Dios. Pero cuando Jesús comenzó a predicar, empezó a hablar de que Dios era nuestro Padre Celestial. Entonces los discípulos vinieron a Jesús y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y entonces Él les da allí el Padre Nuestro, que es como una regla, una forma de comenzar a orar y a pedirle a Dios. Y les dice, ustedes oren así, Padre Nuestro que estás en los cielos. Amén. Ahí empieza nuestra relación con Dios. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y ese primer paso en la oración nos enseña que nosotros nos acercamos a Dios como hijos. Amén. Te tenés que acercar a Dios
como un hijo, teniendo la claridad de que Dios quiere para tu vida lo mejor. Amén. ¿Qué quiere Dios para tu vida? Lo mejor. Lo mejor. Gloria a Dios, bien fuerte, porque es la idea de nuestro Padre Celestial. Dios quiere lo mejor, como cualquier padre terrenal, aún con las imperfecciones que puede llegar a tener un padre quiere lo mejor para su hijo. Nuestro Dios quiere lo mejor, quiere que seas feliz, quiere que vivas en paz, quiere que todos tus sueños se puedan llevar a cabo, que se realicen, los proyectos, quiere que vivas, que tengas calidad de vida. Esa idea de que Dios quiere torturarte, castigar, esa idea de que Dios te pone en un estado bajo juicio, condenación. Bueno, es una idea que tiene mucho que ver más con el Antiguo Testamento, no en el periodo de la gracia que en este tiempo. El Señor dice que cuando nosotros nos arrepentimos, nos volvemos a Él, creemos en Él, somos sus hijos. Somos sus hijos. Reconocemos a Cristo, somos sus hijos. Por lo tanto, Dios a partir de ahí desea y anhela lo mejor, lo mejor. No solamente a partir de ahí, a partir de ahí empieza el periodo de bendición, pero inclusive para aquellos que están perdidos, lo que Dios desea y anhela es que le vaya bien a todas las personas que están aquí en la tierra. Por eso el deseo de Dios es que todos se salven. Todos se salven. ¿Por qué? Porque Dios anhela lo mejor, lo mejor. Y para tu vida, para que aquellos que somos y tenemos la potestad de ser llamados hijos de Dios, ¿cómo Dios no nos va a bendecir? ¿Cómo Dios no te va a dar aquello que necesitas? ¿Cómo Dios no va a suplir todas tus necesidades si tu Padre Celestial te quiere bendecir? Por eso tenemos que tener la certeza de que contamos con su bendición. ¿Cuántos tienen esta certeza? Tenés que tener la certeza que contás con la bendición del Padre Celestial. ¿Por qué? Porque sos su hijo. No hay duda de esto. No tiene que haber duda de esto. ¿Amén? Otra palabra. Dios muestra su paternidad a través de su amor, de su gracia, de su bondad, de su fidelidad, de su consuelo, su amparo y su bendición. Amén. Gloria a Dios. Otra vez, lo vemos todos juntos. Primero, cómo muestra su paternidad a través de su amor. Dios nos ama. Dios te ama. Amén. Dios te ama. El amor de Dios que inclusive deja pasar falencias, deja pasar aquellas cosas que están mal en tu vida. Dios no te deja de amar por eso, sino te ama. También su paternidad, ¿cómo se demuestra? Por su gracia. Dios te bendice aún sin merecerlo. Gracia es favor no merecido. Dios nos bendice aunque no lo merezcamos. Y Dios sabe que no lo merecemos, pero Dios nos bendice. Dios nos bendice por la paternidad, se demuestra la paternidad de Dios por su bondad. Su bondad. Dios es bueno. Dios es bueno. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Quizás tuviste la buena experiencia de que tuviste un padre terrenal muy bueno. Muy bueno. Quizás hoy no está y lo extrañás muchísimo. Yo a veces veo en las redes gente que habla de su padre y gente ya anciana. ¿Por qué? Porque tuvieron una experiencia tan especial de un padre muy bueno. Muy bueno. Bueno, Dios es mucho más bueno. Mucho más bueno. La bondad de Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Y te quiere bendecir. Te quiere sostener. Pero no solamente ahí se muestra su paternidad, sino también en su fidelidad. ¿Qué dice la Biblia? Que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel.
Aunque muchas veces te sueltes de la mano de Dios, o lo desobedezcas, o no hagas lo que Él te recomienda hacer. Aunque muchos quizás hasta se apartan de los caminos de Dios, Él te sigue esperando. Él permanece fiel. Él no te suelta, no te deja, sino espera a que vuelvas. Su fidelidad, ¿qué más? Su consuelo. ¿Hay alguna herida? ¿Hay algún dolor en tu alma? ¿Hay algo que te angustia? Bueno, contás con el consuelo del Padre Celestial. Es tiempo, queridos hermanos, de sanar nuestras heridas en la presencia de Dios. Si hay algo que te inquieta, si hay algo que te angustia, acércate a tu Padre Celestial y decirle: Señor, saná mi corazón. Saná este dolor que tengo en el alma. ¿Por qué? Porque ahí es donde experimentamos la paternidad de Dios. En la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro Padre. Es muy triste cuando, como hijos de Dios, recurrimos muchas veces a personas, pero no recurrimos a nuestro Padre Celestial. No nos acercamos a nuestro Padre Celestial porque tenemos hasta desconfianza o pensamos que estamos muy lejos de Él. Pero lo que el Señor nos enseña en su palabra, que nuestro Padre está cerca, hay cercanía, y es lo que nos enseñó Jesús. Hay cercanía, tenemos que tener comunión con nuestro Padre Celestial, y ahí es donde son sanadas las heridas del alma. Si hay alguien herido, tiene que ser sanado delante de la presencia de Dios. Una relación de padre e hijo. Amén. Sanate las heridas con tu Padre Celestial. Nuestro consuelo. ¿Qué más nos dice? Su amparo. ¿Quién te cuida? Tu Padre. ¿Quién te cuida? Mi Padre. Nuestro Padre nos guarda. Hay una gran diferencia en decir Dios a nuestro Padre. Si hay algo que Jesús trató de dejar aquí en la tierra bien marcado, es que somos hijos de Dios. Y nuestro Padre nos cuida. Bajo sus alas estamos seguros. Amén. ¡Aleluya! Gloria a Dios. La palabra nos enseña que en nuestra mente puede haber pensamientos altivos. ¿Qué quiere decir esto en la Biblia? Son pensamientos que se ponen más alto de lo que Dios dice. Un pensamiento altivo se puede formar por una experiencia que uno ha tenido. Si hay alguien que, por ejemplo, tiene una enfermedad, y la Biblia dice que por sus llagas somos sanados. Amén. Pero la enfermedad es muy dura en la vida de una persona. Entonces está la palabra que dice que Él nos sana, pero uno está enfermo. Entonces, cuando leemos la Biblia y leemos que dice que Él es nuestro sanador, se puede levantar ese pensamiento altivo y puede decir: pero yo estoy enfermo. Pero Dios dice: soy tu sanador. Entonces, ese pensamiento se tiene que doblegar delante de Dios. Esa forma de pensar se tiene que rendir delante de Dios y uno tiene que decir: no, yo acepto lo que dice la palabra, no lo que yo pienso. Es una lucha interna que uno tiene. Es una lucha muy interna y esos pensamientos, aún en muchos cristianos, prevalecen. Son pensamientos altivos. Y cuando hablamos de la paternidad, hay muchos pensamientos altivos que confrontan con lo que dice la palabra. Y yo lo experimento mucho cuando hablo de la paternidad, porque uno nota que cuesta mucho decir, que la gente pueda entender de que Dios es nuestro Padre Celestial. La gente entiende más que Dios es Dios. Y Dios está allá arriba, pero ¿por qué? Porque hay muchas malas experiencias del Padre terrenal. Hay mucha gente que ha tenido una relación muy distante con el Padre terrenal, entonces les cuesta entender que el Padre celestial quiere estar cerca.
Nuestro Padre Celestial quiere estar muy cerca de nuestras vidas, quiere bendecirnos, quiere bendecir nuestros sueños, quiere estar al tanto, quiere que nos consolemos con Él, que nos acerquemos a Él. Pero a muchos esos pensamientos altivos no les deja poder tener esta experiencia con Dios. Por eso, queridos hermanos, para experimentar la paternidad de Dios hay que derribar toda clase de pensamientos altivos. No sé lo que te pasó aquí en la tierra. Quizás tu padre terrenal fue una buena persona, pero fue un padre distante. Fue un padre que no pudo expresar su amor, no pudo relacionarse y estar al tanto de tu vida, en las cosas íntimas, en consolarte, en abrazarte, en mostrarte su amor. Te amaba, pero no tuvo la capacidad de hacerlo. Bueno, esa clase de pensamientos, esa idea que tenés de padre, se tiene que derribar en esta mañana. Y tenés que experimentar la paternidad de Dios. Si Dios dice que Él es tu Padre, que Él te ama, que Él te cuida, que Él te consuela, que Él te protege, que Él te guarda, recibí esta bendición de Dios. Ese es nuestro Padre Celestial, que Él te abraza con su amor. No solamente te recibe cuando estás bien, sino te recibe cuando estás mal. No solamente te recibe cuando lees mucho la Biblia, sino te recibe en cualquier situación. No solamente te recibe cuando orás mucho o venís al culto todos los días de la semana, sino te recibe en cualquier condición. No solamente te recibe cuando te va bien, sino también te recibe cuando te va mal. Ese es nuestro Padre Celestial, el mejor Padre, el mejor. Siempre tiene los brazos abiertos para recibirte. Amén. Gloria a Dios. Por eso no te va a abandonar. Quédate tranquilo, Dios no te va a abandonar. Sí, si tomás la decisión de soltarte de su mano, te vas a ir. Porque Dios no te ata a Él. Dios no te obliga a estar con Él. Te da toda la libertad, pero siempre te va a estar esperando. Siempre va a estar con los brazos abiertos, esperando recibirte. Acordate, aunque permanezcas infiel, Él permanece fiel. Amén. Vamos a su palabra. ¿Qué más nos dice su palabra? Dios muestra su paternidad, Salmo 112, 1-3. Bienaventurado, dice el Salmo, el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Amén. La bendición de reconocer al Padre Celestial. Gloria a Dios. Reconoce a Dios como tu Padre Celestial y la bendición de Dios te va a seguir siempre. Cuando recién adorábamos a Dios, levantábamos nuestras manos al cielo y ¿qué hacemos? Reconocemos que todo está en sus manos, que todo viene de Él. No hacemos nada en nuestras fuerzas, sino nuestra vida está en las manos de Dios. Siempre reconoce a Dios, a tu Padre Celestial, como aquel que te sostiene, como aquel que te guarda, y que sin Él nada podés hacer. Que todo lo que tenés, que todo lo que recibís, es regalo de tu Padre Celestial. ¡Aleluya! Es regalo de Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Y así honramos a nuestro Padre. Así honramos, Señor, gracias por todo lo que nos das. Primero, gracias por la vida. Estamos aquí por gracia de Dios. Gracias por la vida, gracias por un día más para vivir. Un día hermoso. El que es negativo, el que está enojado con la vida, el que no reconoce a Dios como su Padre va a decir, uy, un día menos de vida.
Pero nosotros los hijos de Dios decimos un día más que el Señor nos ha regalado, un día más para experimentar su bendición, un día más. Gracias, Señor. Y un día más también para ver su mano, porque cada día tu Padre Celestial te quiere bendecir. Cada día. La bendición no es para algún periodo de tiempo. Cuando no reconocemos a Dios como nuestro Padre Celestial, pensamos que Dios solamente nos bendice periodos de tiempo. Pero cuando entendemos que Dios es nuestro Padre Celestial, recibimos la bendición todo el tiempo. Dios te quiere bendecir siempre. Siempre te quiere bendecir. No en algunos periodos o en periodos donde no das más y Él te va a rescatar. No, Dios te quiere bendecir siempre, siempre. La bendición del Padre Celestial es siempre para nuestras vidas, siempre. No en periodos de tiempo. La bendición es para siempre. Nuestro Padre nos quiere bendecir siempre. Imagínate un padre terrenal que quisiera que a su hijo le vaya bien algunas veces. Cuando uno tiene un hijo y si es un buen padre, va a querer que a su hijo le vaya bien siempre. Por eso nuestra relación con Dios tiene que ser fluida, permanente. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere bendecir siempre. Tu Padre, nuestro Padre Celestial, nos va a bendecir siempre. ¡Aleluya! Sí, Señor. Otra palabra. La bendición de ser reconocidos como sus hijos. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este es el punto. ¡Aleluya! ¿Cuántos recibieron a Cristo? ¿Cuántos? Todos los que estamos aquí. Y seguramente desde sus hogares muchos nos están acompañando y dicen, yo recibí a Cristo. Bueno, todos los que recibieron a Cristo, todos los que creen en su nombre, tenemos la potestad, tenemos el poder de ser llamados hijos de Dios. Gloria a Dios. Esto es para celebrar con un aplauso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, Señor, tenemos esta hermosa bendición, la potestad, el poder de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios y en esto no tiene que haber ninguna duda. Por eso derribar estas fortalezas, estos pensamientos altivos de que la bendición no es para mí, de que no soy un buen hijo, de que Dios está lejos de mi vida, de que necesito ciertos intermediarios para recibir algo de Dios. Y está bien que personas oren por tu vida y nosotros luego de la reunión bendecimos y oramos, pero la realidad es que tenés la oportunidad de tener comunión con tu Padre Celestial. Y si hay algo que un hijo de Dios tiene que experimentar es una relación entre padre e hijo. Amén. Y en momentos de necesidad te tenés que acercar a tu Padre Celestial. En momentos en donde querés ser agradecido, tenés que acercarte y honrar a tu Padre Celestial. En momentos de que tu corazón está angustiado, sanarte en la presencia de tu Padre Celestial. Así vivimos los hijos de Dios. Qué triste es cuando un hijo no puede acercarse al Padre terrenal, no puede recurrir a Él por diferentes razones, o porque no está, o porque directamente hay diferentes clases de padres imperfectos que no se puede contar con Él. No se puede. ¿Por qué? Porque no te puede ayudar o no tiene la oportunidad o no le sale ayudarte. Bueno, pero tu Padre terrenal derriba todos estos argumentos, todas estas fortalezas y te dice, acércate a mí confiadamente porque te quiero bendecir. Te quiero bendecir. Gloria a Dios. Porque sos mi hijo. Sos mi hijo. Otra palabra.
Segunda de Corintios 6:18, la bendición de su paternidad. Cuando somos sus hijos, tenemos esta bendición. Dice, y yo seré su padre. Amén. Y yo seré su padre, te dice Dios. ¿Y qué más dice? Y ustedes serán mis hijos e hijas. Dice el Señor Todopoderoso. Tiene todo poder. Todo poder. Tu Padre Celestial es todopoderoso. No hay nada que no pueda hacer. Tenemos el mejor Padre. No hay nada que Dios no pueda hacer a favor de tu vida. Y aquel que es todopoderoso dice, y ustedes serán mis hijos e hijas. Amén. Tengo todo poder. Y esto a mí me da una tranquilidad tremenda. Me da una confianza tremenda porque no hay nada por qué temer. ¿Por qué? Porque el ser que es todopoderoso, Dios, te dice, bueno, yo ahora soy tu padre. Y vos sos mi hijo, mi hija, y tengo todo poder para resolver cualquier situación. Esto te da confianza. Así es la bendición de nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos la reciben? Yo la recibo. Yo la recibo esta bendición. La bendición de nuestro Padre, de nuestro Padre. Y volviendo de nuevo a lo que sucedió con Jesús aquí en la tierra. Jesús luchó mucho contra este argumento. La gente tenía la idea de que Dios era un ser lejano. Y esto era lo que había producido la religión. La religión enseñaba de que Dios estaba lejos. Y había que hacer tantos rituales para llegar a Dios que para la gente era imposible. Es más, los que habían puesto todas esas normas tampoco lo podían vivir. Y entonces cuando vino Jesús, trataba siempre de hablar de esto, de que había una oportunidad de estar cerca de Dios. Había una oportunidad de vivir bajo la gracia. Y él dijo, bueno, la ley nos dejó esto, pero ahora viene un nuevo periodo. No es que la ley ya no sirve más, pero ahora vamos a vivir el tiempo de la gracia. Y nos vamos a encontrar con que Jesús muchas veces hablaba de esto. Dios es nuestro Padre. Y tratando de derribar los mismos argumentos que nos encontramos hoy en la sociedad. La gente, las personas tienen la idea de que Dios está lejos. Y para llegar a Él hay que hacer un montón de rituales. Un montón de rituales para llegar a Él y parece que esa relación es cada vez más difícil. Y si hay algo que ha traído el Evangelio, que es buena noticia, nos dice que Dios está cerca. Amén. Que el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está cerca. Dios está cerca. Tu Padre está cerca. Por lo tanto, tenemos que luchar internamente y derribar todos estos argumentos. Y bueno, y Jesús de diferentes formas trató de dejar esta enseñanza. Y por eso hablaba inclusive por parábolas. Y en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas nos vamos a encontrar con que él dejó muchas parábolas con aquello que tenía que ver con lo que estaba perdido y se volvía a encontrar. Así que si usted quiere, allí en Lucas capítulo 15, léalo y va a encontrar que está la parábola de la oveja perdida. La parábola de la moneda perdida. Amén. Y cada una de las enseñanzas que dejaba Jesús en estas parábolas siempre terminaba en una fiesta cuando se encontraba, en alegría. Cuando Jesús enseña que en la parábola el pastor deja las 99 para encontrar aquella que se había perdido, después hubo alegría. Cuando la mujer que había perdido la moneda la encuentra, hace fiesta. Y después en el capítulo 15, versículo 11, está la parábola del hijo perdido. Seguramente todos la conocen, ¿no? Aquel hijo que va a su padre, eran dos hijos, y va al padre y le dice, papá, dame plata. Dame plata. Puede pasar que tu hijo te pida plata, ¿no? ¿Cuántos tienen hijos? Acá. ¿Te piden plata?
Sí. Pero este vino con algo que fue duro, porque no quería plata como te pide tu hijo de vez en cuando, dame para esto, para el otro. No, le dijo, no, el padre capaz que empezó a sacar la mano del bolsillo y dijo, no, quiero mi parte de la herencia, ¿no? Y ahí se complica. Imagínate que tu hijo te diga, dame la mitad de la casa. Y ahí es duro, ¿no? Porque vos decís, este ya me estuvo contando las costillas, quiere la herencia antes de que me muera. Ya como, vos decís, estuvo ya pensando cuándo se muere el viejo. Y como no se murió, vino y no aguantó y dijo, dame la parte. Durísimo, el hijo, yo creo que a partir de ese momento el hijo ya muestra que ya estaba medio perdido, ¿no? Ya estaba ahí perdido. Bueno, el padre le dio la parte, capaz que tenía ahorros, así que le dio la parte de la herencia y salió el hijo a reventarla. La gastó, la despilfarró, no se quedó con nada sin experimentar, se gastó todo, dice la parábola, ¿no? Todo. A tal punto que se quedó rápido, la quemó a la plata, lo que quizá al padre le llevó años haber trabajado. Bueno, este muchacho se la patinó a la plata, la gastó y se quedó sin nada. Todos conocen esta historia, ¿verdad? Y bueno, y empezó a buscar trabajo. En la mala, seguramente cuando tenía plata estaba lleno de amigos, cuando se quedó sin plata no quedó nadie. Entonces consiguió un trabajo y bueno, terminó comiendo la comida de los cerdos. Y ahí empezó a recapacitar. Ahí empezó a recapacitar el hijo perdido y dijo, mi papá tiene un montón de bienes, aunque sea que ya no soy su hijo, aunque sea que me contrate como jornalero, trabajo. Ahí empezó a pensar en trabajar. Aunque sea trabajo, con mi papá como empleado. Y bueno, y volvió. Y la historia que todos sabemos, vuelve, el padre lo ve de lejos, lo recibe, le pone la mejor túnica que había en la casa, así que, no sé, capaz que era hasta del padre esa túnica, pero lo viste, le pone un anillo. Bueno, toda una fiesta, una alegría tremenda, mostrando cómo ama el Padre, cómo nos ve Dios a todos nosotros, siempre esperándonos. Nuestro Padre Celestial siempre nos está esperando. Esa idea que nuestro Dios como que ni siquiera nos escucha es la idea que pone la religión. Nuestro Dios siempre nos espera. El oído del Señor está atento a nuestras oraciones. El oído de Dios está atento para escucharte. Siempre. No hay que sacar audiencia, sino Dios siempre está atento para escucharte porque es omnipresente y puede estar escuchando a todos a la vez. Así es nuestro Padre Celestial. Siempre. A mí me gusta la enseñanza que nos deja esta parábola, porque dice que el padre estaba mirando a lo lejos y lo vio venir. A mí me da la impresión de que el padre siempre lo estaba esperando. Siempre. Para ver a alguien que viene de lejos es que él siempre estaba mirando. Amén. Siempre. Cuando vos estás en tu casa haciendo algo y alguien te golpea la puerta, vos no lo estabas esperando. Vino y bueno, y ahí vas. Te toca el timbre, pero cuando vos ves que alguien viene de lejos, es que vos estás atento cuándo va a venir, cuándo viene, cuándo llega. Me dijo a las 10 y te asomás. Y estás siempre, bueno, así estaba el padre, sin saber cuándo su hijo iba a regresar, pero siempre lo estaba esperando. Si hay algo que tenés que experimentar como hijo, es que Dios siempre te está esperando. Siempre, siempre. El trono de Dios está preparado para recibirte siempre. 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 Por eso la bendición de la paternidad de Dios es que siempre el trono de Dios está abierto para que entres, para que tengas la oportunidad, porque Dios te recibe como padre, como padre.
Y esto es lo que nos enseña el hijo pródigo. Y te recibe. Te gastaste todo, qué lástima, pero igual te recibe. Te equivocaste, le rompiste el corazón a tu papá. Más de una vez le rompemos el corazón a Dios. Pero te recibe porque así es nuestro Padre Celestial y así es su amor. Así es su amor, sin ninguna demanda, te da lo mejor nuevamente, te da lo mejor, te recibe porque así es nuestro Padre Celestial. Por eso no importa, y sé que quizás muchos hoy están regresando a la presencia de Dios. Muchos están regresando nuevamente arrepentidos a la presencia de Dios. Y quizás hay algún argumento, te va a costar, ahora que volviste, ahora venís, Dios te bendijo, Dios te dio y ahora venís. Y quizás eso mismo estás pensando y Dios te dice, ¿sos mi hijo? Te recibo. No vamos a hablar de eso, no vamos a hablar de lo que te gastaste, no vamos a hablar de eso, no importa eso, seguí siendo mi hijo. Porque así es el amor de Dios, aunque nosotros no lo podemos llegar a entender. ¿Amén? Y entonces el Padre lo recibe, lo viste. Y dice algo que es maravilloso, dice, bueno, el mejor becerro, el más engordado, tráiganlo. Quiere decir que no fue gratis la fiesta, no fue gratis. Hay alguien que la ligó, el pobre becerro. Yo me imagino el becerro estaría con los becerros amigos en el corral, engordado. Yo estoy bárbaro, pensaría por dentro. No es tiempo de fiesta, no es Navidad, Pascua. Bueno, Navidad no se celebraba en ese momento. No es Navidad, Pascua, estoy gordito. Capaz que entre los becerros decían, no hay fiesta en este tiempo, así que no va a pasar nada. Disfrutemos este periodo de vida. Y por ahí mientras charlaban entre los becerros, miraron, mirá, le ponen la túnica al muchacho que volvió, mirá, un anillo. Y por ahí vio que el jornalero enfiló para el corral. Los becerros amigos se corrieron, los agarraron, hubo una víctima. Lo llevaron ahí adelante de todos porque el padre dijo, y mátenlo aquí. Lo mataron y el becerro terminó en el asador. Hubo una víctima. Queridos hermanos, yo sé que usted entiende quién fue la víctima para que nosotros podamos tener relación con nuestro Padre Celestial. Aleluya, hubo una víctima. Hubo una víctima que pagó. Esto que hoy estamos celebrando no fue gratis. No fue gratis, sino que alguien se hizo cargo de todos nuestros pecados pasados. Nuestros pecados pasados. Amén. Tus pecados pasados. Tus pecados presentes. Los de hoy. Y tus pecados futuros. Hubo alguien que pagó una víctima que no tenía nada que ver como el becerro. No tenía nada que ver, estaba en el corral tranquilo. No tenía por qué morir, pero murió. El Señor murió y no tenía necesidad de hacerlo. Él optó morir por todos nosotros, pagando los pecados pasados, presentes y futuros de toda la humanidad, para que nosotros tengamos esta hermosa bendición de tener comunión con nuestro Padre Celestial. De tener comunión. Gloria a Dios. Tremendo. ¡Qué bendición! Así es la paternidad de Dios hoy. La paternidad de Dios así es hoy para todos nosotros. Pero si no estábamos en el tiempo de la gracia, si no hubiese habido un becerro, alguien que muriera, si el Señor no hubiese muerto por nosotros, les quiero mostrar, porque en el Antiguo Testamento hay un hijo pródigo. En el Antiguo Testamento hay un hijo pródigo también, y está en Deuteronomio. Vamos a la palabra de Deuteronomio, capítulo 21, 19 al 21. Dice, en un caso,
Así el padre y la madre tendrán que llevarlo, hablando de un hijo rebelde, ¿no? Tendrán que llevarlo ante los ancianos mientras estén juzgando a las puertas de la ciudad. Ambos padres le dirán a los ancianos: este hijo nuestro es terco y rebelde y se niega a obedecer. Es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de esa ciudad, lo matarán a pedradas. De este modo limpiarás esa maldad que hay en medio de ti, y todo Israel se enterará y tendrá miedo. ¡Chau! ¡Qué palabra! En realidad, el padre tenía este argumento. El padre del hijo perdido de Lucas podría haber usado esta ley, porque en el tiempo de la ley así se solucionaba el problema de un hijo pródigo, de un hijo rebelde. Así que en realidad el destino del hijo perdido era este. La ley decía que había que hacer esto. Gloria a Dios que estamos bajo la gracia. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Por ahí alguno puede pensar, pero pastor, ¿usted quiere dejar la gracia a un lado? No, pero la gracia, sucedía esto, pero la gracia no es para dejarla. En realidad, la ley no es para dejarla. La ley no es para olvidarla o no tenerla en cuenta, porque Jesús dijo, no vengo a anular la ley. Jesús dijo, no vengo a anular la ley. Es más, ni una coma de la ley se va a dejar de cumplir. Pero la ley te hace pensar que no te queda otra que ir a la cruz, de ponerte sí o sí bajo la gracia, porque si no este sería nuestro destino, estaríamos todos condenados, como el hijo pródigo. En realidad cuando el hijo pródigo volvió, el hijo perdido volvió, ahí nomás el padre tendría que haber dicho, afuera vamos a apedrearlos, porque lapidó toda la herencia y me desobedeció. Pero el amor en tiempo de la gracia, el amor del Padre Celestial, la paternidad de Dios, nos abraza. ¿Cómo querés vivir? ¿Bajo la ley o bajo la gracia? ¡Aleluya! Y no estoy hablando de que te olvides de la ley. Estoy en una lucha interna entre la gracia y la ley. La ley, tremendo. No quiero que te olvides de la ley, pero cada vez que leas algo de la ley tenés que entender que no nos queda otra que ir a la cruz. Si tratás con tus fuerzas de vivir bajo la ley, te va a ir muy mal. Cada día vas a estar más lejos de tu Padre Celestial. Va a llegar un momento que no vas a poder ni acercarte ni hablar con Él porque vas a sentir vergüenza. ¿Por qué? Porque la ley dice lo que tiene que ser y sin la cruz no podés. Sin la gracia de Dios no podés, no podemos ser sus hijos. No nos queda otra que vivir bajo la gracia de Dios. Queridos hermanos, en este tiempo tan especial, hay mucha gente que intenta tener una relación con el Padre Dios bajo la ley, cumpliendo, esforzándose, tratando, y no le va bien. ¿Por qué? Porque siempre hay fallas, siempre hay pecados. Para eso está Cristo, que murió en la cruz por todos nuestros pecados, para limpiarnos y darnos la oportunidad de vivir bajo la gracia. Por eso, si querés experimentar la paternidad de Dios, no te queda otra, querido hermano, hermana, iglesia, de vivir bajo la gracia de Dios. De ninguna manera intentes de vivir por obras bajo la ley. Tenés que vivir bajo la gracia de Dios. Decirle, Señor, no puedo en mis fuerzas, no puedo con mis obras, lo intento, no puedo con mis sacrificios, lo intento, porque si no vas a tener la misma experiencia del hijo pródigo, que solamente vas a intentar ser un jornalero, porque eso era lo que él pensaba.
cuando empezó a volver, cuando trató de acercarse a su padre, lo único que le quedaba, decía, como hijo ya no, lo único que me queda es ser un empleado. Los que tratan de vivir por obras, los que tratan de vivir bajo la ley, siempre van a conformarse, aunque sea que me escuche una vez, que alguien ore por mí, que alguien me profetice, me dé una palabra, algo como para tener algo, pero nunca tienen la capacidad de acercarse a Dios como hijos, de reconocer a Dios como un Padre celestial. ¿Por qué? Porque intentan bajo la ley de vivir de esa manera y así se sienten como jornaleros nada más, como un empleado de Dios. Y hay inclusive hombres y mujeres que tienen la intención de servir a Dios, pero se sienten como empleados de Dios. Y lo que el Señor nos dice, no sos mi empleado, no sos mi jornalero, sos mi hijo, sos mi hijo. Si tenés esa sensación de que cuando algo que tendrías que haber hecho no lo haces, y tenés esa sensación de que Dios no te escucha, tenés la idea de que sos jornalero. Si por alguna razón algo no haces que haces en tu rutina, algo no haces viniendo a la iglesia, leyendo la Biblia, orando, cumpliendo con alguna actividad en la iglesia, y si no lo haces por algo que no pudiste o no te dieron los tiempos, pero tenés la sensación de que Dios no te escucha, es que todavía tenés la idea de que sos jornalero. Sos jornalero. Y hay algo que tenemos que experimentar como hijos de Dios. Entender que Dios es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre. Por eso ese argumento de que por cualquier situación Dios, nuestro Padre Celestial, se aleja de nosotros, no es la idea de Dios. Dios lo que nos enseña en su palabra, que Él es nuestro Padre Celestial, que Él nos abraza y nos recibe siempre. Por eso si en esta mañana te encontrás con algún argumento altivo, en donde Dios te dice, sos mi hijo, y vos decís, no, soy jornalero. Sos mi hijo, no, soy jornalero. Soy jornalero. Si no cumplo, no puedo comer. Si no cumplo ciertas normas, no puedo comer. No puedo orar. Dios no me escucha. Ni oro porque no me va a escuchar. Soy jornalero. Quiero decirte que te acerques a tu Padre Celestial confiadamente, porque hay alguien que pagó tu deuda. Hay alguien que pagó tu deuda. Es el tiempo de la gracia. Es el tiempo de la gracia. Hubo una víctima que pagó todas tus deudas, tu relación. Es tiempo de experimentar la relación de nuestro Padre Celestial como hijos y no como jornaleros. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a soltar una palabra en este día tan especial del Padre? Amén. Les invito a ponerse de pie. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a declarar de que somos sus hijos y de esto no tiene que haber ninguna duda. Y si tenés alguna deuda delante de Dios, llévala a la cruz. Si la ley te muestra que hay deudas, anda a la cruz. Anda a la cruz. Si la ley te está mostrando y hay en tu vida cosas que te muestran que estás fallando, acércate a la cruz del Calvario. Acércate a la cruz del Calvario porque el Señor pagó esa deuda de tus pecados pasados, presentes y futuros. No podemos vivir si no es bajo la gracia. No podemos tener una relación con nuestro Padre Celestial si no es bajo la gracia. Es tiempo de vivir bajo la gracia de Dios. Amén. Por eso vamos a soltar esta palabra como iglesia, como pueblo de Dios. Declaramos que somos sus hijos y tú eres nuestro Padre. Amén. Otra vez, declaramos que somos tus hijos y tú eres nuestro Padre. Te bendecimos
y agradecemos por amarnos con amor eterno. Bendice nuestras vidas, nuestra casa y familia con tu favor y presencia para siempre. Amén y amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. La certeza. Gloria a Dios. La certeza de que somos hijos de Dios. Amén. Te invito por un momento a levantar tus manos al cielo, también a los que están allí en sus casas, con sus familias, en sus hogares, y dígale: Señor, gracias por tener la oportunidad de ser tu hijo. Te honro, bendigo tu nombre, Señor. Gracias por esta bendición, que no es por mérito mío, sino es por mérito de Cristo. Gracias, Señor, por esta oportunidad de poder entrar a tu presencia como tu hijo. Gracias, Señor. Señor, derribo de mi mente todo pensamiento de que soy un jornalero, de que estoy lejano, de que no estoy en tus manos, de que no cumplo con las normas. Señor, abandono todo argumento altivo y recibo, Señor, la bendición de ser llamado tu hijo. Señor, te doy gracias por tu palabra. Amén y amén. Gloria a Dios.